El próximo jueves el Pleno de la Corte va a discutir un tema muy trascendental para la economía del país y es pues una contradicción de tesis, una discrepancia en cuanto a la interpretación de la aplicación del IVA que pues tiene muy preocupada la industria maquiladora de exportación, la industria mexicana maquiladora de exportación. Mire lo que son las cosas, mientras se da justo la discusión sobre el nearshoring y las amenazas de los aranceles y el Make America Great Again de Trump, que se quiere llevar todas las operaciones y las inversiones de empresas manufactureras a Estados Unidos. Aquí en México salen con la puntada el SAT de quererle cobrar doblemente el IVA a las empresas maquiladoras. No, bueno, no nos ayuden, compadres, dirían los maquiladores. Vamos a platicar con Luis Mancera. Él es socio de Pérez Yorca, de este afamado despacho, y líder de las prácticas de comercio exterior y litigio constitucional. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes Darío y Rogelio, y buenas tardes a su auditorio. Bueno, ¿qué nos puedes decir de este tema que pues se contrapone con la narrativa y con el Plan México y con el nearshoring del que venimos oyendo mañana, tarde y noche y madrugadas desde hace como 3 años? No, creo que justo le vas al punto toral, y es el tema de las presiones recaudatorias que tiene el SAT por tener una base gravable pequeña y la consistencia con las políticas de fomento a la inversión en el sector maquilador. Es decir, el debate en la Suprema Corte de Justicia se da en este momento en una situación coyuntural, como tú mencionas, que México aproveche todo su potencial en materia de nearshoring. Y yo creo que la discusión es más amplia, y es el equilibrio entre la política pública de promoción al comercio exterior y, por otro lado, la sostenibilidad fiscal del país. Si desde hace varios años tenemos que reconocer que México enfrenta un desafío importante en cuanto a su fragilidad de la base gravable, que ha llevado necesariamente al SAT a ir a buscar en los contribuyentes cautivos mecanismos de recaudación que a veces entran en conflicto o en disonancia con, en este caso, una política de promoción a la industria maquiladora, a la posibilidad del comercio exterior y a una mayor inversión. Claro. Luis, ¿y desde cuándo se está dando este fenómeno de doble cobro de IVA? Pues mira, tiene ya muchos años que empezaron a aparecer criterios donde se empezó a sostener que le dabas dos efectos jurídicos a una misma operación. Es decir, déjame ir a lo técnico, ¿no? Sí. En cualquiera de los dos supuestos, tú tienes que causar y pagar el IVA por la importación definitiva de la mercancía. Sin embargo, hay una regla de beneficio, que es el famoso pedimento B5, que te permite considerar por una ficción jurídica que la enajenación de la mercancía ocurre fuera de México. Esto se da porque cuando tú importabas temporalmente la mercancía, tenías que retornarla al extranjero y después, si querías parte de la mercancía, venderla en territorio nacional, volverla a traer a México. Entonces, para no tener que hacer eso, que es la famosa vuelta en U, Sí. se generó una regla de beneficio que por ficción jurídica se considera que la enajenación ocurre fuera del territorio mexicano, es decir, la mercancía se reexportó. Al estar la mercancía fuera del territorio nacional, por esta ficción jurídica,
entonces te ubicas en un supuesto del artículo primero A, párrafo segundo de la ley del IVA, donde no puedes retenerle a un proveedor extranjero si éste está obligado al pago del impuesto nada más por la vía de la importación definitiva. Lo que quiere el SAT es darle dos naturalezas jurídicas distintas, dos efectos jurídicos distintos a la misma operación. Por un lado, te permite que virtualmente la operación jurídica se considere realizada en territorio extranjero para efectos del pedimento D5 y por ende tengas que pagar el IVA al importar la mercancía, y por el otro lado, al estar la mercancía físicamente, materialmente en México, que pagues un IVA por la enajenación de la mercancía, es decir, pagas por la importación y pagas por la enajenación. El tema es, o le das el efecto en un sentido o le das el efecto en otro, pero no de manera que obtengas un doble beneficio. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente ya desde el 2019 había establecido un criterio aclaratorio señalando con toda claridad que no se le podía dar a la misma ficción jurídica dos efectos tributarios distintos. Si por la ficción jurídica del retorno virtual para el pago del IVA por la importación definitiva ignoras la misma ficción jurídica para obligar al contribuyente a retenerle el IVA por la enajenación de la mercancía al sostener que está en territorio nacional, entonces estás generando una inseguridad jurídica, y esto lo señaló en su momento la Prodecon en un resolutivo desde 2019. ¿Qué va a pasar el próximo jueves? Y háblanos sobre la contradicción que hay, porque se han planteado dos proyectos. Hay una contradicción de tesis. Sí, bueno, básicamente esa contradicción estriba en considerar que la mercancía puede tener el efecto, al estar en territorio nacional, se enajena la mercancía en territorio nacional y por lo tanto causa el IVA, ¿no? Ese es un proyecto. Y el otro es que la mercancía se encuentra fuera del territorio nacional y por lo tanto no está sujeta al IVA. Como he dicho, en los dos escenarios se paga el IVA por la importación definitiva, en cualquiera de los dos escenarios. Solo la discusión es si la enajenación sucede en territorio nacional o fuera del territorio nacional. Cuando la enajenación es fuera del territorio nacional, no aplica la ley del IVA, en términos del artículo 1A. Si la enajenación se considera realizada en México, entonces aplica la ley del IVA. Y esa será la interpretación que tiene que hacer la Suprema Corte respecto de esta ficción jurídica del famoso retorno virtual de las mercancías, o como le han llamado también en los medios, la vuelta en U. Claro. Luis, esta decisión de la Suprema Corte que pues nos mencionas está en puerta, desfavorecer a las empresas que realizan comercio exterior, como las maquiladoras, ¿qué impacto fiscal tendría para el gobierno federal? Bueno, ahí se han manejado cifras importantes. Digo, yo nada más hago referencia a lo que ha salido por otros medios, porque no tengo manera de constatar los números, que es, por ejemplo, el comunicado de prensa de la Coparmex, que habla de un cobro de 44,000 millones de pesos, pero yo no tengo manera de comprobar esta información, que de hecho mencionas, Darío, parte de esta información en tu columna de Heraldo hoy en la mañana. Sí, 46,000, arriba de 46,000 millones de pesos, y un impacto para 6,500 empresas maquiladoras. Eso es lo que también recoge hoy en su comunicado la Coparmex. Yo creo que un tema bien delicado aquí es que venías operando por muchos años bajo un régimen en el cual no se consideraba que se causaba el IVA
y se consideraba que por esta ficción jurídica virtual la venta de la mercancía se realizaba en territorio extranjero. Creo que lo que es muy difícil de sostener es el cambio de reglas durante tus procesos y durante tu inversión, porque el cambio de reglas implica voltear a ver tus 5 años de tus últimos 5 ejercicios fiscales. Entonces, cuando hay cambio de reglas del juego, la gran pregunta es si no deberían de establecerse las reglas hacia adelante y el cambio de reglas del juego hacia adelante, que más que intentar regresar a recaudar, generar créditos fiscales y tratar de recaudar y tener una discusión como la que tienes en la Corte. Es decir, perfecto, ¿quieres cambiar las reglas del juego? Cámbialas hacia adelante. Ya. Pero Bien. no sobre la manera en la que tributé Claro. y sobre la que tomé mis decisiones de inversión. Luis, vamos a dejar la ventana abierta porque tenemos que irnos a un corte, pero si te lo permites, platicamos después del jueves, ¿te parece? Por supuesto. Muchas gracias. A la orden, Darío. Bueno, a la orden. Hasta pronto, Luis Mancera, socio de Pérez Yorca. Vamos a hacer una pausa y regresamos.